Iniciamos el último día determinante de este verano en cuanto a calendario económico, donde conoceremos un dato que lleva martirizando a las economías globales desde hace meses. Así que en el vídeo de hoy haré un repaso de las noticias de última hora y analizaré Bitcoin, SP500, oro y eurodólar. Hoy empezaremos repasando el calendario económico, jornada en la que conoceremos datos importantes que sobre todo se centran en el IPC de Estados Unidos. Como puedes comprobar, esperamos un IPC que suba hasta el nivel del 3,3%. Fíjate aquí que desde el máximo alcanzado en julio del año 2022, máximo que llegó a ser del 9,1%, el IPC ha ido cayendo o como dato negativo se ha estado manteniendo en todos los datos posteriores a ese pico de julio del año 2022. Pues bueno, después de un gran decrecimiento, creo que a la vista está, este mes de agosto tendremos un dato que sube por encima del anterior, ya que el anterior dato era del 3%, el dato del mes de junio, que evidentemente conocimos en julio, y este dato va a ser del 3,3%, dato que es o corresponde al mes de julio, pero como es un dato atrasado, lo conocemos en agosto. Y por contraposición, el IPC subyacente, que lo tenemos por aquí, se va a mantener al 4,8%, es justamente el mismo dato que el mes anterior y es la previsión que esperábamos. El IPC subyacente se diferencia respecto al IPC normal, ya que el subyacente excluye los precios de alimentos y de energía. Normalmente los datos de IPC tienen un reflejo directo en lo que se espera en cuanto a tipos de interés, pero este no va a ser el caso, ya que aún quedan más de 40 días para una nueva subida o no subida de tipos de interés. Y, pues bueno, evidentemente pueden pasar muchas cosas. Volviendo al calendario económico, el otro dato del que me gustaría hablar es el de las peticiones de subsidio por desempleo, pero se trata de un dato semanal, con lo que no creo que tenga ni la mitad de relevancia que el IPC. Además, ambos datos, como puedes comprobar, van a lanzarse a las 14:30 UTC+2, con lo que probablemente las peticiones de subsidio por desempleo van a pasar totalmente desapercibidas. Hoy, la verdad, y esto ya es algo personal, tengo la sensación de que va a haber sorpresa. No tengo ni idea de si va a ser negativa o de si va a ser positiva, pero me da la sensación que el dato no será exactamente del 3,3%. Ya te digo, son conjeturas basadas en literalmente nada, pero bueno, es un poco el sentimiento que tengo, ¿no? Entonces, antes de pasar a por el análisis de Bitcoin, SP500, oro y eurodólar, quiero comentar un par de noticias de última hora, y es que, como ya se suponía, evidente, la SEC apelará el fallo de que Ripple no es un valor. Están en su derecho y es algo que evidentemente podía ocurrir, ya se valoraba, ya se suponía que iba a pasar de este modo, suele suceder en este tipo de procesos y nada, es lo que va a hacer la SEC, va a apelar el fallo de que XRP no es un valor. Además, justamente la jueza ha dicho que planea programar un juicio conjurado a partir del segundo trimestre del año 2024. Piensa que no es una determinación final eso de que XRP no es un valor y aún pueden ser declarados responsables de otras muchas acusaciones. Así que esto evidentemente no ha terminado, ha sido una pequeña victoria, pero aún queda bastante guerra. Finalmente, quiero comentar que Riot Platforms ha registrado una pérdida neta de 27,7 millones en el segundo trimestre, en comparación con una pérdida neta de 353,6 millones en el mismo periodo del año pasado. Fíjate la increíble diferencia. Y para quien no lo sepa, se trata de una empresa minera de Bitcoin que está minando sus Bitcoins a un precio promedio de 8.389 contra un precio promedio actual de Bitcoin de 28.024. Así que imagínate el increíble beneficio que este tipo de empresas le sacan a la minería. Aún no se han determinado cuál es la reacción del mercado a estos datos hasta que no haya la apertura oficial de Estados Unidos de la sesión de Nueva York. No vamos a tener acceso a ellos, pero realmente es una buena noticia y se puede esperar que el precio pueda formar un movimiento al alza que desahogue este pequeño pullback diario que estaba formando. Así que nada, dejo las noticias de última hora por aquí y vamos directamente a por los análisis. Empezaremos como siempre por Bitcoin, SP500, oro y eurodólar. Entonces, justamente ayer Bitcoin volvió a formar un fallo en un intento de dirección, en un intento tendencial de romper esta media móvil de 54 horas, que es lo que estaba frenando el precio, pero una vez roto este nivel, rechazó nuevamente la zona de anterior resistencia de los 29.800, 30.000, ¿no? Directamente. Entonces, la estructura únicamente le añade más problemas a la hora de intentar predecir cuál es el movimiento más probable en ese corto plazo. Por eso ya llevo unos cuantos días, incluso un par de semanas, comentando que el foco tiene que estar en la estructura general, en el contexto general que estamos viendo. Ahora mismo, sinceramente, este patrón que estamos viendo me suena y me recuerda mucho a esta estructura de aquí. Momento en el que el precio, pues bueno, rompió un nivel muy importante, el nivel de los 27.000. En este momento era muy importante porque estuvo aguantando constantemente toda esta zona o todo este intento de falta de fuerza en la continuación, ¿no? Pues bueno, formó un pequeño pullback en tiempo, el precio se levantó, volvió a fallar. En vez del precio caer con fuerza y testear otros niveles, incluso semanales, se mantuvo en este nivel diario, el precio volvió a levantarse, no pudo levantarse y ya después de esta estructura de cambio de tendencia formó una ruptura. Claro, se suponía que este nivel estaba siendo muy importante y que podía
hacer que el precio escalara a ciertos otros niveles, que terminó llegando a ellos. Pero aquí es donde voy. Hay veces en las que si tú te mantienes en el día a día, te pierdes. ¿Por qué te pierdes? Porque rompemos este nivel, el precio se va para arriba. Envolvente bajista, se va para abajo, frena enseguida. Luego vuelve a hacer una gran envolvente bajista, vuelve a frenar, se escapa con fuerza para arriba, frena, se va para abajo con mucha fuerza, frena, se va para arriba con mucha fuerza, frena, se vuelve a ir para abajo. Y al final no te das cuenta y el precio ha tocado el target que se comentó, el nivel de los 25.000, 25.200 aproximadamente, ¿no? Este punto de aquí. Al final, con el tiempo lo terminas tocando. Pero claro, si tú te focalizas en ese día a día, te pierdes, porque no encuentras una dirección, no encuentras una lógica a esta estructura. Pero en términos generales, en la naturaleza del movimiento, sí que le das una lógica evidente. Pues es justamente lo que hemos estado comentando aquí. Cuando el precio rompió el mínimo anterior, los 29.900, si recordáis, esperábamos un movimiento que atacara los 28.600 seguros. Y terminó llegando. ¿Pero qué pasa? Que la estructura terminó formando e inclinando a ese movimiento, pero en el día a día, ¿qué es lo que pasó? Rompe el nivel, frena, pega un gran movimiento a la baja, justamente este día 24 de julio. Frena de nuevo, se va para arriba, se va para abajo, toca el nivel. Finalmente lo tocó, pero claro, no lo tocó igual con nuestra idea que teníamos en el corto plazo, es decir, formar una tendencia, un gran movimiento a la baja en forma de impulso y pullback y demás, sino que lo tocó, sí, pero sin ninguna estructura concreta. Pues es justamente lo que llevo comentando tiempo. A ver, ya sabéis la opinión que tengo respecto a estos próximos meses, donde creo que el precio, pues bueno, por números, por datos, por estadísticas, por acción del precio, por falta de fuerza, por múltiples factores técnicos, económicos, macroeconómicos, fundamentales y demás, creo que vamos a tener dificultades para pues, poder superar los máximos anteriores. Eso es evidente, ¿no? Pero independientemente de esto, desde la línea de salida hasta la línea de meta, yo no puedo calcular qué es lo que va a pasar en un término diario, porque no hay dirección, porque esto de aquí no permite ningún tipo de dirección, no hay ningún sentido a esto. Esto no es un patrón que se repita en el tiempo, esto no es un patrón operable. Tú puedes buscar niveles de soporte, resistencia, puedes sacar dinero, hemos ejecutado posiciones y demás, sí, vale, pero no es un patrón que marque ningún tipo de tendencia, y ante la falta de tendencia no hay predicción. Porque somos capaces de predecir patrones tendenciales, cambios de tendencia, inicios de tendencia, pullbacks y continuaciones, pero la falta de dirección genera volatilidad aleatoria, y la volatilidad aleatoria no se repite en el tiempo, con lo cual no la podemos operar. Entonces, recomiendo, evidentemente, dejar de lado el intento de predecir la estructura diaria y centrarnos en la estructura general de lo que está pasando. Entonces, en muy pocas horas tendremos unos datos que son importantes. Ya digo, pues de los datos más importantes, este pues sería top 3, sin ninguna duda, respecto a lo que está pasando o respecto al contexto actual que estamos viendo en la situación económica y fundamental, ¿no? Entonces, creo que pues no va a haber demasiado movimiento hasta que lleguemos a esa hora. Evidentemente el precio pues, puede tirar, tender al alza o tender a la baja, no tengo ni idea, me da igual, pero quiero decir, no creo que haya una dirección clara como aquí, o como aquí, o como aquí, o como aquí, hasta que no encontremos ese dato. No quiere decir que a las 14:30 UTC+2, que cuando conocemos el dato, el mercado va a explotar, porque igual sale el dato que se esperaba y el mercado reacciona neutro. Es que no tengo ni idea, porque no lo podemos predecir. Pero lo normal en este tipo de situaciones es que no haya una clara dirección hasta que, pues bueno, luego el mercado no encuentre un desahogo o una claridad en ese dato que pues le puede molestar a muchos traders y muchos inversores. Además, 14:30, 15:30, esa hora es una hora muy importante, ya que es el lapso entre la sesión de Nueva York, ¿no? Entonces, pues bueno, son momentos en los que incrementa el volumen, se genera mucha volatilidad, mucha incertidumbre, así que considero que ya más tirando a la tarde en cuanto a mi uso horario, UTC+2, es cuando encontraremos más claridad en cuanto a la dirección. Así que nada, esto es un poco el análisis y la pequeña reflexión que quería hacer en cuanto a la estructura que está viviendo Bitcoin. Vamos a ver si podemos encontrar más claridad en otros índices, como por ejemplo en el análisis del S&P 500. Justamente estamos en una estructura donde el precio está rechazando un nivel de resistencia, los 4.550 aproximadamente, 4.500, 4.000, bueno, por ahí, ¿no? 4.600. La envolvente bajista semanal, pues bueno, es una clara señal de debilidad, es una clara señal de, oye, patrón desacelerado que llega a nivel de resistencia y que forma una envolvente bajista que se come dos velas anteriores. ¿Qué más datos se necesitan para entender que puede haber una proyección durante las próximas semanas a atacar ciertos niveles? Yo creo que no se necesita ningún dato más. Evidentemente, luego no estamos hablando de certezas, estamos hablando de probabilidades y puede suceder lo que tenga que suceder. Pero evidentemente esta estructura semanal es realmente bajista. Pero ¿qué pasa si cambiamos de temporalidad? En gráfico diario ya empezamos a ver desaceleración. Empezamos a ver como, sí, hay una estructura bajista, gráfico diario, hemos roto el mínimo anterior de los 4.535, una zona muy importante, o sea, el precio se mantiene por debajo, y mientras el precio se esté manteniendo por debajo del mínimo anterior, independientemente de si hay una clara dirección o de si no la hay, la percepción es que podemos seguir con ese pullback, es que podemos seguir con ese patrón correctivo que arrastre las próximas semanas en gráfico semanal, evidentemente, ¿no? Pero claro, no es lo mismo
hacer un pullback, pues por ejemplo, marcando ese impulso, marcando un pullback, marcando una continuación, es algo que puede repercutir en 2, 3, 4 semanas bajistas en gráfico semanal, que hacerlo de este modo, porque en esta figura que estamos viendo ya en gráfico diario, ahora bajaremos nuevamente de temporalidad, ya denotamos falta de dirección bajista. Fíjate aquí. Pam, claridad, pam, claridad, 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 claridad. No hay claridad aquí. Y que el precio esté haciendo un pullback no implica que tenga que ir desacelerado. Los pullbacks también se hacen con contundencia, con dirección, porque el mercado tiene una dirección, que es correctiva, pero tiene una dirección. En el momento en el que tú denotas desaceleración en cualquier dirección, ya sea alcista o sea bajista, es que ese movimiento no está formándose con convicción, con la unanimidad del mercado. Entonces tienes que saltar alertas. En este caso, ahora bajamos a temporalidad de 4 horas, pero digo, mientras el precio se mantenga por debajo de los 4.500, que es el mínimo anterior, seguimos en esa predisposición de pullback, de continuación a la baja. En gráfico de 4 horas, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un patrón de canal. Esto es una estructura de reversión. ¿Qué quiere decir con esto? Voy a copiar. Lo pegamos. Es una estructura de canal. ¿Qué tienen los canales? Como ya sabes, los canales pueden desarrollarse de forma indefinida. Quiero decir, el precio puede volatilizar de manera indefinida porque no es un hombro, cabeza-hombro, un hombro, cabeza-hombro, que hay un momento en el que si el precio, pues aquí, si rompemos esto, ya está el hombro, cabeza-hombro, si rompemos esto, ya está iniciado, si el precio sea mucho, ya es un hombro, cabeza-hombro que suena raro, ¿no? El tema del canal es que mientras no se rompa la parte superior o la inferior, seguimos dentro de ese canal. El canal tiene una peculiaridad y es que en el momento en el que se rompe, ataca el inicio del mismo. Así que en este punto converge tanto el inicio del canal como la zona determinante intradiaria y diaria. Así que, independientemente de que se pueda formar una ruptura alcista, como digo, hay que añadirle mucha más importancia a ese nivel diario que hemos comentado, 4.530, o no sé exactamente cuál es, pero bueno, entre 4.530, 4.540 o 35 es por donde van los números, ¿no? El precio podría romper sin problema esta estructura y seguir dentro de la misma predisposición, marcar un doble techo y darse la vuelta. Además, por aquí también está el área de influencia de la media móvil de 54 horas, nivel que hace tiempo que no comentamos, o sea, que no tocamos. Entonces, lo importante, nuevamente, independientemente de que la estructura esté alineada para ir a la baja, independientemente de que el patrón de canal siga manteniéndose, independientemente de que pueda formarse una pequeña ruptura al alza de este canal, creo que seguimos dentro de esa influencia de pullback, porque hasta que no rompamos esta zona sombreada, que como digo representa el mínimo anterior diario, el S&P 500 sigue dentro de esa predisposición. Así que no me preocupa ni lo más mínimo la posible estructura, independientemente de que nuevamente estamos viendo que en el más corto plazo tenemos dificultades. No hay un orden dentro de todo ese movimiento. Así que nada, vamos a pasar a por el análisis del oro de hoy. El oro ha roto claramente el mínimo anterior. Estamos en una estructura, bueno, el mínimo anterior, la zona de soporte de los 1940. Había la posibilidad de que se formara un patrón de hombro, cabeza, hombro bastante desarrollado. Ya estuvimos hablando mucho de ello. Por eso comentamos que en este punto de aquí había que ejecutar entradas en corto. Yo no ejecuté. Me habéis comentado muchos que sí que entrasteis y que estáis dentro de todo ese movimiento a la baja, pero bueno, finalmente lo que ha formado es una ruptura de lo que sería la línea clavicular de ese hombro, cabeza, hombro invertido, y el precio, pues bueno, lo más probable, evidentemente, es que ataque nuevamente los mínimos anteriores. Justamente lo comentábamos ayer en Trading Lab. A mí el oro no me gusta ejecutarlo en medio de la nada. A mí el oro me gusta ejecutarlo en swing, en tendencias, por eso justamente aquí nos pusimos largos en el oro y ganamos todo este recorrido alcista, o en momentos de inflexión, es decir, momentos de extremos donde el precio rechaza un nivel e inicia un cambio de dirección. Por ejemplo, la estructura que comentamos. Es decir, tenemos un nivel de resistencia, 1980, el precio doble techo, lo rechaza, impulso, pullback. Aquí comentamos de ejecutar posiciones. Lo que pasa es que se dio el momento de ejecutar donde yo no estaba despierto, pero bueno, aquí comentamos y el precio, pam, para abajo. En tierra de nadie el oro no es buena idea, al menos en mi opinión, porque es un activo que le gusta ser muy volátil. Entonces, ¿yo dónde estoy esperando el oro? En los mínimos recientes. ¿Se puede confirmar un movimiento alcista en forma de pullback? Sí. De hecho, hace tiempo que no contactamos con esta media móvil de 50 de 4 horas. Como puedes comprobar, no es algo obligatorio porque, como digo, el oro desde un mínimo, ¿qué hace? Impulso, pullback, contacta con este nivel y luego se levanta, desacelera, se levanta, cae, no toca la media móvil, se vuelve a levantar, cae, la rompe incluso, pero se levanta y hace un doble techo. Entonces, es una estructura o genera estructuras que son algo volátiles y no son del todo atractivas, al menos para mí. Entonces, independientemente de esto, creo que tenemos el target, o tendríamos que tener el target en los 1895, independientemente nuevamente de lo que pueda formarse en el corto plazo, aunque los datos de hoy también volverán a influir en el gráfico del oro, como también van a influir en el gráfico del euro dólar. Y con esto ya vamos a ir terminando. El euro dólar, comentamos que desde esta estructura alcista, lo más probable era que volviera a rechazar. ¿Por qué? Pues porque no tenemos un cambio de tendencia.
tendencia. Independientemente de si el precio bajara más o si directamente atacara, volvería a llegar a los niveles donde estamos actualmente, bueno, donde venimos de rechazar, perdón. Estamos algo lejos, obvio, estamos en ese proceso de impulso, freno y giro. Veremos a ver cómo reacciona, veremos a ver si en gráfico de diario tenemos algo más de pistas, pero la estructura es la que llevamos comentando meses, de cuña con esa proyección como mínimo a nivel de 1.05. Veremos cómo se forma todo. En gráfico diario, aquí tenemos una clara acumulación. Aquí fue la última estructura alcista que operamos en el euro-dólar. Este impulso, pullback, el patrón de cuña que estuvimos hablando. Podéis ir a los vídeos de principios de julio. Y continuación, hasta, como comentaba, los máximos de la cuña. En este lado salimos porque estaba la estructura alcista de la cuña. Pero fíjate, no hay nada, no hay ningún cambio de tendencia, no hay un doble techo diario, no hay un mínimo decreciente, no hay nada. No hemos confirmado nada en el euro-dólar. Entonces, no podemos esperar que sin haber confirmado ninguna estructura, sin haber confirmado ningún cambio de dirección, el precio ya complete este patrón de cuña. No se puede esperar. Porque no hay nada, porque estamos cayendo, vale, pues dentro de una cuña puedes ir de arriba abajo y de abajo arriba, sin que haya nada, sin que haya ningún cambio de nada. Pues es literalmente lo que estamos haciendo. Con lo cual, ¿qué podemos esperar? Dos cosas. Opción número uno, que es la que comentamos al principio, es que el precio vaya tendiendo a atacar la parte superior. O la opción número dos es que dentro de ese ataque, en vez de llegar a la parte superior, confirme un máximo decreciente. Entonces, ¿qué tendremos? Un principio de cambio de tendencia. Y en el momento en el que rompiéramos el nivel de 1.093, ya tendríamos ese cambio de tendencia confirmado. Con lo cual, no deberíamos o no tendríamos la necesidad de atacar los máximos, ya que ya habríamos confirmado un cambio de tendencia. Al final, no hablo de dobles techos, no hablo de triples techos, ni de nada. Hablo de cambios de tendencia. El doble techo es el más típico, es el que a mí me gustaría porque es el más operable. Imaginaos que el precio ataca estos niveles, desacelera, envolvente bajista, atacamos aquí, stop loss por encima y tenemos un trade a largo plazo bastante interesante, muy similar, como siempre digo, a este patrón de cuña que vivimos aquí. ¿En qué momento el patrón de cuña inicia el movimiento a la baja? Aquí, primer toque. Aquí, segundo toque. Es decir, aquí estamos ahora confirmando que hay un patrón de cuña con este toque y este toque. El precio aquí hace un máximo creciente, porque el precio llega hasta aquí y el máximo anterior estaba más abajo. ¿En qué momento iniciamos el descenso? En el momento en el que se forma un doble techo en la parte final de la cuña. Pues es literalmente lo mismo que espero, o un patrón similar, que espero que pueda suceder con el euro-dólar durante las próximas semanas. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.